Hola queridos amigos de Alimento Espiritual, reciban un abrazo caluroso desde los estudios de Alimento Espiritual en Bogotá. Y hoy nuevamente nos encontramos con un nuevo programa para profundizar en el estudio de las Escrituras. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, que es un capítulo bastante conocido, bastante estudiado, se narra la caída del hombre y la mujer bajo la influencia de Satanás. Y ahí se detalla qué fue lo que Satanás, representado por una serpiente, le dijo y le mostró a Eva, de modo que ella tomó la decisión de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les había dicho que no comieran. Y en el versículo 6 se narra esta decisión que ella tomó. Y dice así Génesis 3:6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Aquí vemos que a Eva le pareció bueno el fruto, le pareció atractivo a la vista, le pareció que si comía podía obtener algo que no tenía o que ella creía que no tenía. Y con base en lo que a ella le pareció, tomó la decisión de comer. Reflexionemos por un momento en aquellas decisiones que hemos tomado con base, entre comillas, en lo que a mí me pareció. ¿Y qué consecuencias trajeron esas decisiones a nuestra vida? Y para profundizar esto, vamos a adentrarnos en este tema que lo hemos titulado Cuando me muevo por lo que me parece. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él mismo nos ilumine a través de la palabra que Él inspiró en los hombres que la escribieron y que hoy nos ha llegado en lo que obviamente todos conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Oremos entonces. Amado Padre Celestial, hoy hemos tomado una decisión. Cada uno de los que estamos hoy aquí hemos tomado una decisión voluntaria. Y es tomar este tiempo para aprender acerca de tu voluntad, para crecer en el conocimiento de tu palabra, para crecer en el conocimiento tuyo. Queremos conocerte más, Señor Jesús. Queremos conocer más de tu propósito para nuestras vidas. Queremos conocer más de lo que significa que somos como eres tú, que tenemos tu mente, que en ti nos movemos y que en ti existimos y que por ti y para ti cada uno de nosotros hemos sido hechos. Hoy háblanos, Espíritu de Dios, hoy enséñanos, hoy renuévanos. Hoy si es necesario romper paradigmas en nosotros, rómpelos. Te damos completo control y autoridad sobre todo nuestro ser. Espíritu, alma, cuerpo, mente, voluntad, emociones, corazón, deseos, todo, Señor. Los sujetamos bajo tu autoridad, Señor Jesús. Ven y háblanos, Espíritu de Dios. Ven y edifícanos. Ven y llévanos a crecer cada día más, como está escrito en la palabra, a varones y mujeres perfectas a la imagen de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, cuando me muevo por lo que me parece. Y vamos a estudiar 3 casos en la Biblia en donde personas tomaron decisiones con base en que a alguien le pareció. Y vamos a ver esos 3 ejemplos aplicativos a decisiones de viajes o de moverse de un lugar a otro, por ejemplo. Decisiones de hacer alianzas, tratos y sociedades con otras personas. Y decisiones de iniciar o mantener relaciones de tipo sentimental, emocional y sexual. Y vamos a ver en esos 3 ejemplos que a alguien le pareció que esa decisión era correcta. Y que la coincidencia
en esas tres decisiones de a mí me parece es que no tuvieron en cuenta a Dios en el proceso. No tuvieron en cuenta el plan de Dios, no tuvieron en cuenta la voluntad de Dios, no tuvieron en cuenta la palabra de Dios. Pero las circunstancias hacían parecer que todo era bueno y perfecto. Primer caso, decisiones basadas en lo que me parece. Vamos a estudiar el libro de Hechos en el capítulo 27 a partir del versículo 13. Y dice así: como sopló una brisa del sur y les pareció que ya habían logrado lo que deseaban, izaron velas e iban costeando a Creta muy de cerca. ¿Cuál era el contexto? Estaban en un puerto y deseaban partir hacia otro lugar. Estaban esperando que el tiempo mejorara porque el tiempo era malo. Y sopló una brisa del sur. Obviamente los marineros esperan que haya algún tipo de brisa para que les ayude en el proceso de navegación, en especial en aquella época en la que ellos tenían barcos veleros, que las velas hacían que el viento los propulsara en la dirección que ellos estaban buscando. No eran barcos autopropulsados, eran barcos que eran movidos por el viento. Entonces dice que vino una brisa del sur y les pareció que habían logrado lo que deseaban. Tenían un deseo, les pareció que esa brisa estaba alineada con su deseo e izaron las velas y zarparon. Verso 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llamaba Euraquilón. Verso 15, como la nave era arrebatada y no podía poner proa al viento, nos abandonamos a él y éramos llevados a la deriva. O sea, una decisión de que les pareció que habían logrado lo que deseaban, los puso a la deriva en un barco en medio del océano, en medio de un huracán. Verso 16, navegamos a sotavento de una pequeña isla que se llama Cauda y apenas pudimos retener el esquife. Después de subirlo a bordo, se valían de refuerzos para ceñir la nave. Pero temiendo encallar en la Sirte, bajaron velas y se dejaron llevar así, a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos por una furiosa tempestad, comenzaron a aligerar la carga, es decir, a tirar sus propiedades y sus posesiones al mar. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos del barco. Como no aparecía ni el sol ni las estrellas por muchos días y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. ¡Wow! ¿Sí? Uno dice, un parecer de haber logrado un deseo los llevó a perderlo todo, básicamente. Todas las propiedades, posesiones y carga del barco lo tuvieron que tirar al mar para no naufragar y ya habían perdido toda esperanza de salvarse. ¿Cuál es el antecedente de este acontecimiento? Ahí mismo en Hechos 27, en el versículo 7, dice el antecedente. Pablo estaba siendo llevado rumbo a Roma como preso, él era un preso y llevaban otros presos. Y los guardias habían montado los presos en un barco pues, para llevarlos rumbo a Roma. Ese era el contexto. Verso 7 dice, navegando muchos días despacio y habiendo llegado a duras penas frente a Nido, porque el viento nos impedía, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. O sea, con mucha dificultad en esa navegación lograron llegar a un puerto, ¿sí? El puerto es un lugar seguro, no están navegando, están ahí en un puerto y hasta tenía un nombre interesante, Buenos Puertos, llegaron a Buenos Puertos, estás quieto en Buenos Puertos, estás seguro en Buenos Puertos. Luego dice el verso 9, puesto que había transcurrido mucho tiempo y se hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, Pablo
les amonestaba diciendo: hombres, veo que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pablo, que tenía revelación de Dios, que tenía palabra de conocimiento y sabiduría de Dios, de las cosas que iban a ocurrir en el futuro, los alerta y les dice: si navegamos, esa navegación va a traer daño y pérdida de la carga y de la nave y va a poner nuestras vidas en riesgo. Hubo una palabra de un hombre de Dios, con revelación de Dios, con conocimiento de todo lo que significa la voluntad de Dios, diciéndole: no nos vayamos de aquí. Verso 11. Pero el centurión fue persuadido por el piloto y el capitán del barco, y no por lo que Pablo decía. Ojo con esto. El centurión, que era el que tomaba las decisiones, el militar de más alto rango, llevando esos presos y llevando la carga que eran los presos, dice que se dejó persuadir por el piloto y el capitán del barco, que eran los expertos en navegación. ¿Sí? Pero hay una cosa: usted y yo podemos ser expertos en navegación, pero la revelación del Espíritu de Dios está por encima de la experticia, del conocimiento, de la experiencia, de la sabiduría, porque Dios está por encima de todo conocimiento. Lo persuadieron. Verso 12. Ya que el puerto era incómodo para pasar el invierno, la mayoría acordó zarpar de allí. La mayoría acordó zarpar de allí, por si de alguna manera pudieran arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste, para invernar allí. Dice que ganaron las mayorías, ganó la experiencia y desecharon la revelación de Dios. Desecharon la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia de Pablo. Y ocurrió lo que leímos antes. Fue un desastre total. Y si usted sigue leyendo, básicamente el barco naufraga y terminan nadando, salvándose, nadando a una isla. Preguntas de reflexión personal en este primer caso. ¿Quién me persuade a mí para tomar decisiones? ¿A qué personas de experiencia yo les confío la toma de mis decisiones? Y desecho la revelación de Dios. O desecho la palabra de alguien que me dice: oye, sabes que Dios me ha puesto esto, tengo este sentir, y quizás de pronto ni siquiera lo reflexiono y logro. No. Es que el capitán es el que sabe de navegación. Pablo no sabe nada de navegación. Pablo no sabía nada de navegación. No tenía experiencia en navegación. No era un navegante, pero era un siervo del Dios viviente con el espíritu de revelación que habitaba en él y tenía un conocimiento sobrenatural de todas las cosas, porque es el conocimiento de Dios. Es el mismo conocimiento que tenemos usted y yo. Sin ser expertos en algo, tenemos el conocimiento antes de tomar una decisión. No por la experiencia, no porque lo hayamos hecho muchas veces, es por la revelación del Espíritu de Dios. Usted puede que no sea experto en finanzas, ¿sí? Nunca ha hecho un curso de finanzas, no ha estudiado finanzas, no ha estudiado contabilidad, no ha estudiado inversiones. Pero cuando usted va a decidir invertir su dinero en algo, comprar una casa, un terreno, no lo sé, invertir la plata, y usted le pregunta al Señor, y usted tiene ese sentir como que no le da paz, aunque usted no sea experto, la revelación de Dios por el Espíritu de Dios le está diciendo: no se meta en ese negocio, va a perder su plata, es un engaño, es un fraude, tiene un naufragio al final, no lo haga. Por eso es que nosotros necesitamos consultar todo al Dios que todo lo sabe. Y como nosotros estamos con el Dios que tiene el conocimiento de todas las cosas, tenemos acceso también al conocimiento de todas las cosas por la revelación del Espíritu de Dios. Pero tengo que ir y preguntar antes de partir de buenos puertos, tratando de dejarme guiar por un viento que me llegó y que es el deseo que yo tengo. Eso les pasó a estos. Y naufragaron y perdieron todo lo que tenían.
¿Cuáles son las mayorías que me influencian a tomar mis decisiones? Entonces yo oro, le pido al Señor, el Señor me muestra que no, y voy y pregunto y las mayorías dicen que sí. Entonces yo digo, pues sí, porque la mayoría dijo que sí. Y deseché la revelación del Espíritu de Dios. Eso pasó acá. La mayoría decidió zarpar. Pablo era el único que decía que no. El capitán era el experto, decidió zarpar. Pablo era el único que decía que no. Mantenga su posición firme, porque es la posición que Dios le ha revelado, Dios le ha mostrado. Tome sus decisiones no con base en las mayorías y en los expertos, sino con base en la revelación de Dios. Pida ayuda, por supuesto, pida consejo, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Este es el primer ejemplo. Segundo, tratos y alianzas basadas en lo que a mí me parece. Josué 9 del 1 al 15. ¿Cuál era el contexto? El pueblo de Israel estaba entrando a conquistar la tierra prometida que Dios les había dado para que ellos habitaran allí. Y había una serie de pueblos que ellos tenían que enfrentar, derrotar, sacar de esa tierra, porque era la instrucción de Dios. Dice así, Josué 9:1. Aconteció que cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, tanto en la región montañosa como en la Cefela y en toda la costa del mar grande hasta el Líbano, eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se agruparon para combatir de común acuerdo contra Josué e Israel. Entonces Josué viene, la primera batalla que es bien conocida es la batalla contra Jericó, que ellos rodean la ciudad de Jericó, le dan una serie de vueltas por 7 días hasta que caen los muros. Ellos la conquistan y acaban y derrotan y toman posesión de ese lugar. Dice que los demás oyeron y se pusieron de acuerdo para combatir contra Israel que venía a tomar esa tierra. Dice el verso 3, pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. Esta frase es muy importante. Usaron de astucia. Hicieron un plan astuto contra Josué. Josué era un tipo que hablaba con Dios, tenía revelación de Dios. Josué tuvo una teofanía, vio al ángel del Señor, que muy probablemente era una representación de Cristo mismo. Josué lo vio con una espada. Tenía los ojos abiertos, Josué. Era un personaje tremendamente usado por Dios, con tremenda revelación. Amaba a Dios, conocía a Dios, amaba la palabra, creía, tenía fe. Y esta gente dice, usaron astucia, fueron y se proveyeron tomando sobre sus asnos costales viejos, odres de vino viejos, rotos y remendados, sandalias viejas y remendadas en sus pies y ropa vieja sobre sí. Se disfrazaron. Y todo el pan de que se habían provisto para el camino estaba seco y mohoso. Así fueron a Josué. Fueron a Josué disfrazados, usando de astucia con un plan de engañar a Josué. Así fueron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: nosotros venimos de una tierra lejana, hagan pues alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a los heveos: quizás ustedes habitan en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Imagínense esto. ¿A quién le está preguntando Josué y los hombres de Israel? A unas personas que ni conocían. En lugar de preguntarle al Señor, a Dios, le preguntaron a ellos mismos: ¿ustedes habitan entre nosotros? ¿Ustedes, cómo podemos hacer alianza con ustedes? Están preguntando a otro ser humano, en lugar de preguntarle a Dios, que tiene el conocimiento de todas las cosas y de las intenciones y de las astucias y de las trampas. Y de los disfraces que alguien puede llegar disfrazado a mí para engañarme con algo. Dice, los hombres le respondieron a Josué, verso 8, nosotros somos tus siervos.
Y Josué les preguntó, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos le respondieron, tus siervos hemos venido de tierra muy lejana, a causa del renombre del Señor tu Dios. Usan el nombre de Dios como parte de la astucia para engañar. No, sí, Diosito, yo creo en Dios. Hablan hasta de la Biblia con astucia para engañar. ¿Cómo lo puedo detectar? Solo por la revelación del Espíritu de Dios. Y Josué seguía preguntándole a ellos, en lugar de preguntarle al Señor. Dice, porque hemos oído de su fama y de todas las cosas que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos hablaron diciendo, tomen en sus manos provisión para el camino, vayan al encuentro de ellos y díganles, nosotros somos su siervo, por tanto, hagan alianza con nosotros. Este pan nuestro estaba caliente cuando tomamos provisiones de nuestra casa para el camino. El día que salimos para venir a ustedes, he aquí que ahora ya está seco y mohoso. También estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, y he aquí ahora ya están rotos. Y esta ropa nuestra y nuestras sandalias están ya viejas a causa del camino tan largo. Todo era un engaño. Todo era un montaje, todo era un disfraz, todo era una treta de astucia. Vivían ahí al lado, pero estaban engañando a Josué para que él hiciera una alianza con ellos y no los matara y no los destruyera. Verso 14. Los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, pero no consultaron al Señor. ¿Les pareció bien? Y pobrecita gente, se ven pobres, se ven necesitados. Pobrecito, lo voy a ayudar. Pura apariencia. Y hablan de Dios tan lindo, mire, hablan de Dios. Dice que vinieron aquí porque creen en el Dios Todopoderoso. Invocan a Dios. Hasta me dijo Dios lo bendiga. Pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo paz con ellos e hizo una alianza con ellos de conservarles la vida. Los jefes de la congregación también se lo juraron. ¿Cuál es el antecedente de esto? Hay una instrucción de Dios en Deuteronomio 7, del 1 al 6, que dice lo siguiente. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla en posesión, y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, heteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, 7 naciones mayores y más grandes que tú. Y cuando el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y tú las hayas derrotado, entonces destrúyelas por completo. No harás alianza con ellas ni tendrás de ellas misericordia. No harás alianza con ellas. Palabra que Dios le había dicho al pueblo de Israel. Palabra que Josué conocía. Pero se dejó llevar por, a mí me parece que puedo hacer una alianza con esta gente. A mí me parece que dicen la verdad. A mí me parece que vienen de muy lejos. No son los de aquí cerquita que yo se supone que tengo que destruir. E hizo una alianza en contra de la voluntad de Dios, en contra del plan de Dios, guiado por las apariencias, guiado por el engaño y la mentira de otras personas por no ir a consultar a Dios cuando todo aparentemente estaba bien. Preguntas para reflexionar. ¿Consulto a Dios antes de tomar una decisión? ¿Consulto lo que dice la Biblia con respecto a decisiones que voy a tomar? Sobre todo cuando se trata de hacer alianzas con otras personas, negocios con otras personas, sociedades con otras personas, que lo voy a ayudar, pobrecito, mire lo necesitado que está. Y además es un cristiano. Voy a hacer una alianza con él, voy a hacer una sociedad con él. Y se vuelve un problema terrible. ¿Por qué? Porque yo no le he preguntado al Señor, que es el que conoce los corazones de las personas, conoce las intenciones de las personas, conoce lo que va a pasar en el futuro. Antes de tomar una decisión de hacer una alianza, un negocio, una sociedad, no puedo tomar esa decisión. ¿Le ha pasado a usted que ha hecho sociedades y alianzas y luego se vuelve una pesadilla? Pierde la plata, pierde al amigo, pierde el familiar, pierde todo. Por no consultar al Señor las decisiones y guiarnos por, a mí me pareció que debía hacer esa alianza.
Tercer caso, relaciones emocionales y sexuales basadas en lo que a mí me parece. Y aquí hago una pregunta de reflexión antes de leer el texto bíblico. ¿Ha usted tenido relaciones emocionales y sexuales basadas en lo que le parece? Y que después definitivamente usted dice, no me debí meter con esta persona. No me di cuenta que esta persona era de esta manera. Y se volvió una relación dañina, caótica, no edificante, no buena, no conforme al plan y a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el contexto de lo que vamos a estudiar aquí? La narración bíblica de Génesis 16 describe cómo Sarai, mujer de Abraham, frustrada por su infertilidad, toma una iniciativa y es darle una esclava que ella tenía a su marido para que él pudiera tener hijos con esa esclava. Y Abraham, siguiendo la indicación de Sarai, se une con Agar, así se llamaba la esclava, quien efectivamente queda embarazada. Y a raíz de este embarazo, de la relación entre Agar y Sarai, la jefa, digamos, la ama de Agar, se empezó a deteriorar. Agar termina huyendo al desierto, se crea una rivalidad que ha durado milenios, siglos, entre dos hijos del mismo padre, de dos mujeres diferentes, que están peleando por la herencia del papá, la tierra prometida, lo que corresponde hoy a la nación de Israel geográficamente. Génesis 16 del 1 al 5 dice lo siguiente: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, escuchen esto lo que Sarai le dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido concebir. ¡Wow! O sea, ella dice, mire, aquí hay un solo culpable. El culpable es Dios, que me ha impedido concebir. Y por eso yo voy a tomar una decisión que a mí me parece. Porque Dios me ha impedido concebir. Dios me hizo estéril. Y como no me ha dado un hijo, entonces a mí me parece que tengo que tomar una decisión. Todas esas son frases que yo estoy añadiendo para el contexto, obviamente. Únete por favor a mi sierva. Quizás yo tenga hijos por medio de ella. Abraham hizo caso de las palabras de Sarai, y Sarai, su mujer, tomó a Agar, su sierva egipcia, después de haber vivido 10 años en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a Abraham, su marido. Abraham se unió a Agar y ella concibió, quedó embarazada. Pero al ver que había concebido, empezó a mirar con desprecio a su señora. Verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse a mi sierva en tu seno y ella, viéndose encinta, me mira con desprecio. El Señor juzgue entre tú y yo. Oye, o sea, dice uno, o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, mirándolo ahorita con el diario del lunes, así sentado uno tomándose un café, uno dice, primero le echa la culpa a Dios de que la hizo estéril y por eso le dio otra mujer a su marido. Y luego cuando esta mujer, quedando embarazada, la empieza a mirar con desprecio, porque en esa época una mujer que no podía dar a luz, no podía tener hijos, era considerada de un valor o de un menosprecio tremendo porque no podía multiplicarse. Entonces ella le dice y le echa la culpa a su marido, diciéndole, ahora Dios juzgue entre tú y yo porque esta mujer me está agraviando. Entonces siempre había un culpable afuera de su vida. Ella nunca fue culpable, nunca asumió su responsabilidad. Dios es culpable y por eso yo hago esto. E hice esto y me salió mal y ahora es culpa de mi marido. Usted es culpa suya. Entonces, ¿a quién le estoy echando la culpa de mis decisiones? ¿A quién estoy culpando de las decisiones que yo mismo he tomado? Tengo que hacerme responsable de mis decisiones si quiero cambiar mi manera de vivir. ¿Cuál es el antecedente de esto? El antecedente es una promesa que Dios les había hecho 10 años atrás. Génesis 15 del 1 al 6. Después de estas cosas vino palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió, oh Señor Dios, ¿qué me has de dar?
pues continúo sin hijos y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco, que era un siervo de él. Añadió Abraham, a mí no me has dado descendencia, y he aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Y he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, no será este el que te herede, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Entonces lo llevó afuera y le dijo, mira, por favor al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Él creyó al Señor y le fue contado por justicia. 10 años atrás del acontecimiento que leímos hace un ratito de que Sarai le dio la sierva y Abraham se llegó a ella y concibió, etc. 10 años atrás Dios les había prometido un hijo. A ellos dos. A Abraham con Sarai su mujer. A ustedes dos les voy a dar un hijo. Y el tiempo fue pasando y pasaron 10 años y Sarai dijo, Dios me ha impedido concebir. A Dios se le olvidó la promesa. Dios es un mentiroso en lo profundo del corazón. Ella creyó que Dios nunca iba a cumplir su palabra. Y Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple lo que dice. Pero los tiempos del Señor son distintos a los nuestros. Adelantados a la promesa de Dios, tomó una decisión que a ella le parecía. Pregunta de reflexión. ¿Le estoy ayudando a Dios porque está tardando mucho tiempo? Y entonces yo hago lo que a mí me parece porque es que Dios no me está respondiendo. Entonces me tocó actuar. Eso hizo Sarai. Y generó un caos que hasta hoy nosotros lo estamos viviendo. Esas guerras que están ocurriendo entre Israel, Irán y Hezbollah, entonces, es la pelea de estos dos hermanos, peleando por la tierra, por la herencia de su papá, por la herencia de Abraham, la tierra prometida. Conclusión de todas estas historias que hemos visto. Me parece que hay buen viento para navegar y zarpamos de un puerto seguro hacia una tormenta. Me parece que es bueno hacer esta alianza y resulta en un engaño. Me parece que está bien relacionarme con esta persona, resulta en un caos. Me parece que Dios está tardando mucho, se olvidó de sus promesas, así que mejor actúo yo. Me parece bueno el fruto, entonces decido comérmelo, como ocurrió con Eva. ¿Qué hacer para evitar el me parece? ¿Qué hacer para evitar depender de a mí me parece? Primero, ore antes de decidir. Santiago 1:5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reproche, y le será dada. El que pide sabiduría, Dios se la da. El que pide revelación, Dios se la da. El Espíritu de Dios da al que le pida. Estoy pidiendo, estoy teniendo tiempos de oración, estoy teniendo tiempos de clamor, de búsqueda del Señor. Segundo, espera el tiempo de Dios. Salmo 27:14 dice, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Y mire, este versículo dice algo muy interesante. No hay forma de esperar en Dios si yo no me esfuerzo y toma aliento mi corazón. Hay que esforzarse para esperar las promesas de Dios. Hay que tener un corazón alentado para esperar las promesas de Dios, porque a veces las promesas de Dios toman más tiempo del que yo quiero, como yo lo quiero, a la hora que yo lo quiero, de la manera que yo lo quiero, porque Dios conoce lo que yo necesito y los tiempos en los que yo lo necesito. Entonces es necesario ser esforzados y alentar mi corazón. Y el esfuerzo y el aliento se buscan en la presencia del Señor, en una búsqueda continua de Dios, en una vida de oración continua, en una vida de comunión continua, en una vida de devocional, de congregación, en una vida espiritual dinámica, no en el pasivismo espiritual, no en la pereza espiritual, no en los brazos caídos y rodillas paralizadas, en la queja espiritual. Me quejo de la iglesia, me quejo del pastor, me quejo de las cosas, pero yo no me dinamizo
para esforzarme y que mi corazón se aliente y yo pueda aprender a esperar en las promesas del Señor, que son en Cristo sí y que son en Cristo amén y que Él sí cumple su palabra. Tercer punto, busque consejo sabio. Proverbios 15:22. Donde no hay consulta, los planes se frustran. Hay que consultar consejo sabio de los Pablos que a mí me rodean, de las personas que buscan a Dios, que oran, que interceden, que tienen revelación. Y eso dice la Biblia, porque con multitud de consejeros se realizan los planes. Multitud de consejeros, buscar consejo, buscar consulta sabia. Y el cuarto punto, confiar más en la dirección de Dios que en tu lógica. Los ejemplos que utilizamos y que leímos y estudiamos en la Biblia, ellos se basaron en el razonamiento, en la experiencia, en la lógica, para tomar las decisiones con base en lo que a ellos les parecía, no con base en la revelación ni en el conocimiento de la voluntad de Dios, que es la que permanece, que es la que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Y la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. Estas tres cosas que leímos, estos tres pasajes, esas tres historias, trajeron muerte al final de las decisiones tomadas. Entonces, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos enseñe a esperar en Él, a confiar en su palabra, más que en nuestra lógica y nuestra experiencia, a esperar en los tiempos de Dios, a orar antes de decidir, a buscar el consejo sabio. Oremos al Señor y que sea el Espíritu de Dios el que nos fortalezca y nos ayude en estas circunstancias. Amado Padre, te damos muchas gracias, porque sabemos que los planes que tú tienes para nosotros son de bien. Es decir, que tú quieres para nosotros lo bueno, lo agradable, lo perfecto, Señor. Ese es tu plan. Eso es lo que dice tu palabra que tú quieres para nosotros. Tus planes para nosotros son de bien, son de paz, para darnos el fin que nosotros anhelamos. Pero hoy rogamos, Señor, que tú nos enseñes a orar antes de tomar una decisión. Que te atravieses enfrente de nuestras decisiones y nos lleves a orar antes de tomarla, aunque nos parezca que el viento es correcto y que cumple nuestros deseos y que es una buena decisión para ayudar a alguien necesitado y puedo hacer entonces una alianza con alguien, un acuerdo, una sociedad, invertir un dinero, decidir irme de un lugar al otro o decidir tener una relación sentimental con alguien. Pero hoy, Señor bendito, yo prefiero considerarme falto de sabiduría para tomar decisiones y acercarme a ti a pedirte que tú me des sabiduría, Señor. Y tu palabra dice, todo aquel que está falto de sabiduría, pídala a Dios, y Dios dará abundantemente y sin reprocho. Dame más sabiduría, Señor, para tomar todas las decisiones. Por pequeñas e irrelevantes que parezcan, te pido que me des sabiduría para tomar cada decisión en mi vida y tomarla conforme a tu dirección, a tu revelación, al discernimiento del Espíritu de Dios. Y que esa decisión sea conforme a tu voluntad, porque entonces será buena, agradable y perfecta, porque eso es lo que dice tu palabra, de tu voluntad para mí. En el nombre de Jesús, dame sabiduría, te lo pido, Señor. Estoy falto de sabiduría. La sabiduría es Cristo, la sabiduría es el Espíritu de Dios. Así que Espíritu de Dios, necesito más de ti. Así que Señor Jesucristo, necesito conocer más de ti para ser sabio. Y tu palabra dice que yo soy como es Jesús. Entonces, si soy como es Jesús, soy sabio como Jesús. Tomo decisiones como Jesús en los tiempos correctos con las personas correctas. También clamo, Señor bendito, en el nombre de Jesucristo, que tú me capacites para pedir consejo sabio,
rodearme, Señor, de personas que me den consejos sabios. Aleja los malos consejeros de mi vida. Aleja a aquellos que me llevan a tomar decisiones apartadas de ti. Aléjalos de mí. Y si es imposible que se alejen de mí, Señor, por las circunstancias, porque hacen parte de mi círculo cercano, de mi familia, de mi trabajo, enséñame a discernir cuando sus consejos no son sabios para que yo los pueda desechar y aceptar solamente el consejo que viene de tu Espíritu, la revelación de tu Espíritu. Declaro mis oídos espirituales abiertos a tu voz, Espíritu de Dios. Enséñame a oír tu voz, Espíritu de Dios. Y a no confundirme con las muchas voces que me rodean. La mía misma es la voz más cercana que tengo y la que más alto habla. Que mi voz no acalle tu voz, Espíritu de Dios. Que mis ideas, mis reflexiones, Señor, mis deseos, mi parecer, no opaquen tu voz ni tu revelación. Enséñame, Espíritu de Dios, a conocer tu voluntad. Y cuando se trata de establecer relaciones emocionales, sentimentales, oh Señor, yo te ruego que tú me des fortaleza, Señor, para no ceder ante los deseos, Señor bendito, de establecer relaciones que no son conforme a tu voluntad, que no van a traer bendición a mi vida ni a la vida de esa otra persona, sino que van a traer caos, división, dolor, contienda, como ocurrió con Agar, con Sara, con Abraham, cuando no esperaron en tu promesa, cuando no creyeron en tu promesa, y cuando Sara decidió creer que tú eras el culpable de su esterilidad y decidió tomar una decisión equivocada. Tú no traes maldición a nuestras vidas, Señor. De ti solamente viene bendición, dice la palabra. De ti solamente viene lo bueno para nosotros. Enséñanos cada día más a conocerte y a entenderte, a conocer tu palabra, Señor. Danos hambre y sed de ti para buscarte más, Señor, para apartar tiempos y buscarte y deleitarnos en tu presencia, Señor. Escuchar tu voz y saber cuál es tu voluntad. Te alabamos, Señor, te adoramos, Señor Jesús, te damos gracias porque moriste por nosotros en la cruz, porque has perdonado todos nuestros pecados, porque en la cruz llevaste todos nuestros padecimientos, dolencias, preocupaciones, y hoy nos acercamos a ti, quizás con muchas cosas pendientes por solucionar, pero sabemos que tú escuchas, Señor, que tú oyes nuestra oración, que tú extiendes tu mano sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras necesidades. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos. Y hoy sujetamos todas nuestras decisiones a ti, Señor Jesús, a la revelación del Espíritu Santo, al conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, queridos amigos de Alimento Espiritual, ninguna decisión sin orar, sin clamar, sin suplicar, sin pedir revelación del Espíritu de Dios para que lo que está oculto salga a la luz y nosotros podamos ver, como vio Pablo, que esa navegación iba a ser con pérdida o que eventualmente esa decisión va a ser con bendición y prosperidad y la tomemos guiados por el Espíritu de Dios. Los amamos, los bendecimos y que esta palabra que ha sido de bendición para nosotros lo sea para ustedes, para sus amigos, para las personas a las que ustedes se las puedan compartir. De modo que juntos hagamos que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Bendiciones y hasta el próximo programa en el nombre de Jesús.